Buenos días. Quiero decirlo con toda la sinceridad. Ayer lo hablaba con los ancianos y los pastores y sus esposas. Me siento privilegiado de la invitación de estar aquí en el auditorio de manera específica y en El Salvador, que para mí es tierra santa, porque amo este país, porque los años que estuve acá fue una alegría que siempre va a estar conmigo en mi vida y disfruto cada vez que vengo aquí a El Salvador. Gracias por el privilegio. Sé que estamos con un tema especial de aniversario y vamos a estarlo desarrollando toda la semana como ustedes lo vieron. Dicen por ahí que para trascender en la vida uno debe por lo menos tener un hijo o escribir un libro o plantar un árbol. ¿Ya has hecho alguna de las tres? Bueno, yo puedo decir que ya cumplí con la primera, 2 hijos. Lo de escribir un libro, gracias a Dios, también, check. Y lo de plantar un árbol, sí, ya he plantado varios árboles a lo largo de mi vida, pero me acuerdo del primer árbol que sembré. Yo no sé si has sembrado árboles y te acuerdas del primero. Yo tengo bien claro el primer árbol que sembré. Yo era un niño y mi papá me llevó ese árbol. Me acuerdo que él me lo llevó y me dijo, es tuyo, siémbralo donde quieras. Yo crecí en un pueblo de Costa Rica, lejos de la capital, se llama Paraíso de Cartago. Ahí crecí yo. Y la casa nuestra era una casa que estaba en la esquina, y ahí en la esquina empezaba una cuesta ya de una vez. Así que me fui a la esquina más atrás de la casa, que daba a la calle que iba bajando, y ahí sembré mi arbolito. Yo estaba feliz porque había sembrado mi arbolito, era mi arbolito. Ahora les voy a decir algo, eran los años 70, los que peinan canas conmigo se acordarán que en los años 70 había una canción que estuvo de moda. La canción era de Alberto Cortés, pero la puso de moda Dani Rivera, que se llamaba Mi Árbol y Yo. Y más o menos decía, mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía 5 años y él apenas una rama. Y la canción va narrando cómo sembró el árbol y el árbol fue creciendo. Y al final la canción dice, y mi árbol brotó y el tiempo pasó. Y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Lindo. Yo me imaginaba ese árbol frondoso, yo sentado debajo. Y un día volví de la escuela y mi arbolito no estaba. Mi arbolito no estaba. Había hecho un viento muy fuerte en el pueblo ese día. Y me fui corriendo a la esquina de la casa donde yo lo había plantado y lo único que había era un hoyo. Y me fijé y abajo en la calle, ahí estaba mi arbolito. Ya quién sabe cuánta gente le había pasado encima, cuántos carros le habían pasado encima. Y mi arbolito estaba ahí muerto. Yo lo había sembrado y mi arbolito el viento se lo llevó. Pregunta. ¿Por qué mi arbolito se lo llevó el viento? ¿Por qué? A los hermanos que dijeron porque lo sembró mal, Dios me los bendiga. Yo era un niño pequeño y nadie me ayudó. Pero sí, lo sembré mal. Vamos, yo el arbolito lo debía haber sembrado en un lugar más protegido. El arbolito le debía haber puesto alguna barrera por un tiempo para que lo protegiera mientras tomaba fuerza. Básicamente, ¿saben por qué mi arbolito no aguantó el viento fuerte? Porque no tenía raíces. O las tenía y eran muy débiles. ¿Sabes? En la vida, la clave no está necesariamente en el fruto, está en las raíces. No está en las hojas, está en las raíces. No está en las ramas, está en las raíces. Dame un árbol con buenas raíces y te daré un buen árbol con buenas ramas, con buenas hojas y con buen fruto. La clave está en las raíces. ¿Sabes cuál es la clave de la vida cristiana? ¿Sabes la clave de un cristiano? ¿Sabes la clave de una iglesia cristiana? No está en lo que hacemos, está en cuáles son nuestras raíces. Si tenemos buenas raíces, haremos buenas cosas. Hemos iniciado la serie sobre Quo Vadis
Y yo sé, hermanos, que estamos hablando de un tema, sabemos que es Quo Vadis, lo puse ahí, inclusive se los puse hasta en latín la palabra iglesia, y decimos Quo Vadis, eclesia. Técnicamente hablando, Quo Vadis, eclesia, significa ¿a dónde vas, iglesia? Y de esto vamos a estar hablando toda la semana, y lo retomaré el próximo domingo en un pasaje impresionante del libro de Hechos. Pero antes de hablar a dónde vamos, iglesia, yo necesito preguntarme algo que todavía es clave para poder definir hacia dónde vamos. Y ya que estamos hablando en latín, se los pongo en latín. Porque entonces les preguntaría, ¿quién es iglesia? En otras palabras, ¿quién eres, iglesia? Yo no soy lo que hago, yo hago lo que soy. Antes de hacer, yo debo ser. Nosotros decimos hacia dónde vamos, pero primero revisemos de dónde venimos. Porque muchas veces por intentar hacer cosas nos olvidamos de nuestras raíces. Y tenemos que tener convicciones serias de qué somos como iglesia para poder redefinir hacia dónde vamos como iglesia. Así que hoy quiero ir a lo básico. Hoy quiero ir a un pasaje que nos va a presentar la base de la iglesia. Quiero contarle algo. Jesús solamente 2 veces en los 4 evangelios, de los 4 evangelistas, solo Mateo 2 veces cita a Jesús hablando de la iglesia. Solo 2 veces se cita la palabra iglesia en los evangelios. Y hoy quiero estar en uno de esos 2 pasajes. Ese pasaje es Mateo 16, 13 al 20. Y el enfoque principal que veo en el pasaje es que somos la iglesia de Jesucristo. Tú no eres de Auditorio Cristiano, tú eres de la iglesia de Jesucristo, porque Auditorio Cristiano es de la iglesia de Jesucristo. Y este pasaje nos va a llevar a pensar en esas raíces, ese de a dónde venimos, ese quiénes somos. Quiero leer el pasaje con ustedes. Mateo 16, 13 al 20, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Puedes tomar asiento. Hay hermanos que les gusta el último versículo. Y dicen, no, hermano, yo a nadie le hablo de Jesús porque Jesús dijo que a nadie le dijéramos que él era Jesús del Cristo. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, no digan que yo soy Jesús el Cristo? Porque no era el tiempo de hacerlo. Ojo, no era el tiempo de hacerlo. Jesús tenía en claro que había tiempos para cada cosa. Por ahora, su enfoque era otro. Llegaría el momento en que les iba a dar la orden contraria, que es la que tenemos nosotros, y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces tengo que ubicar en el contexto por qué Jesús les dijo, todavía no lo anden predicando, llegará el día en que sí lo tienen que hacer, y ese día llegó y es en el que estamos nosotros. Ahora bien, de este pasaje, yo lo primero que encuentro en el pasaje es que somos la iglesia de Jesucristo creada en un contexto. Nosotros somos una iglesia creada. La iglesia, el Auditorio Cristiano tiene 45 años, pero la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años. Y no fue en ese momento, ya era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya tú estabas en el corazón de Dios, ya Él te tenía como parte de la iglesia.
fue creada respondiendo a un contexto. Y esto para mí es muy importante. Porque nosotros como iglesias hemos sido plantados en un lugar por Jesucristo para responder al contexto en que estamos. El contexto se llama San Salvador 2024. Y las necesidades de este momento son diferentes a las de hace 45 años. Por lo tanto, la respuesta de la iglesia tendrá que ser diferente a la de hace 45 años en la forma, pero no en el fondo. Cambiamos las maneras de compartir el evangelio, pero no cambiamos el evangelio. El mensaje sigue siendo el mismo de hace 2000 años. Jesucristo es el Señor. Punto. No se negocia. Ahora, ese contexto en que nace la iglesia lo vemos en lo que Jesús les va a decir ahora. Contexto, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El término que Jesús aquí usa del Hijo del Hombre es un término profético. Ya se usa en el Antiguo Testamento y se refería al Mesías, y Jesús se lo aplica a sí mismo. Entonces Él les pregunta: ¿quién dice la gente por ahí? ¿Ustedes han oído qué dicen de mí? Cuénteme, pásenme el chisme. Pero lo que me llama la atención, aquí voy a hacer un paréntesis, llamémosle de la parte de enseñanza. Me encanta pensar que la parte como maestro. Me detengo un momento. Cuando yo me acerco a la Biblia, no sé usted, cuando yo me acerco a la Biblia, sea para mi tiempo personal de estudio de la palabra, como cuando me acerco para preparar una predicación, yo me acerco con esta convicción: la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. En la Biblia no sobran ni faltan palabras. Cuando yo me acerco y veo detalles en la Biblia, yo tengo que preguntarme ¿por qué? ¿Por qué Dios dejó ese detalle ahí? ¿Qué importancia tiene? Y es lo que me pasa en esta declaración de Mateo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Y la pregunta es: ¿y qué importa dónde hizo Jesús la pregunta? Digo, ¿por qué Jesús hizo la pregunta en Cesarea de Filipo? ¿Qué importa si lo hubiera hecho en Jerusalén, si lo hubiera hecho en Belén, si lo hubiera hecho en cualquier otro lugar? ¿Por qué fue importante que Jesús la hiciera en Cesarea de Filipo? Aún más, ¿por qué fue tan importante como para que Mateo nos deje la narración de dónde hizo Jesús la pregunta? No fue casualidad donde Jesús hizo la pregunta, porque Jesús escogió una ciudad que representaba algo especial en el mundo de Israel de aquel tiempo. Cesarea de Filipo no es el puerto de Cesarea que se nos narra en otros pasajes de la Biblia. Es una ciudad tierra adentro, hacia la parte norte. Pero Cesarea de Filipo tenía una característica especial que no tenía ninguna otra ciudad de la zona de Israel. Cesarea de Filipo estaba bajo protección del Imperio Romano. Era una ciudad bajo protección del Imperio Romano. Los habitantes de Cesarea de Filipo tenían una protección especial del Imperio Romano. Quien tocara a alguien de Cesarea de Filipo, tocaba al Imperio Romano y se metía contra su poderío. ¿Por qué? No es casualidad que se llamara Cesarea de Filipo. Se llamaba Cesarea de Filipo, número uno, en honor al César, la máxima autoridad política del mundo de aquel tiempo. Por eso se llamaba Cesarea, por el nombre del emperador, el puesto del emperador. Y de Filipo, porque era en honor al rey de la zona, Felipe el tetrarca. Ojo, era una ciudad cuyo nombre reflejaba al mismo poder político de aquel tiempo. ¿En quién confiaba la gente de Cesarea de Filipo? La gente de Cesarea de Filipo no quería confiar en Dios. ¿Para qué? A Dios ni lo vemos. Yo confío en César y en Felipe. Ellos nos dan la protección. Estamos bajo protección del poder político. Qué interesante que Jesús les dice a los discípulos: en un lugar donde la gente confía en el César y en el poder político, ¿quién soy yo para ellos? ¿Y sabes qué? El contexto no ha cambiado. Sigo viendo a la gente hoy en día en cualquier país, llámese El Salvador, llámese Costa Rica, llámese Estados Unidos, llámese cualquier país europeo, llámese cualquier país de Asia, la gente sigue teniendo la confianza en un poder político socioeconómico que nos solucione los problemas.
Cada 4 años en las democracias sigo viendo a la gente esperando que el presidente que quede electo nos va a solucionar los problemas y vamos a ser potencia mundial. Y yo voy a tener mi casa propia, y yo voy a tener mi trabajo, y yo voy a tener un mejor salario. Porque cuando llegue el partido que yo puedo... Olvídense, no hay poder político en el mundo que pueda dar respuesta a la necesidad del ser humano. Las respuestas que dará el poder político serán temporales. El único que tiene respuestas eternas se llama Jesucristo. Y por eso mi confianza está en Jesucristo, no en el poder político. Entiéndame, creo en la democracia. Vamos a votar, sí, voy a votar. Pero mi confianza no está puesta en el gobierno del país, no está puesta en los políticos del país, no está puesta en la situación económica del país. Mi confianza está puesta en alguien que aunque todo se venga abajo, aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin salud, nunca me voy a quedar sin Él. Se llama Jesucristo. Y Él es el que me va a sostener en medio de gente que confía en el poder político, socioeconómico, que me resuelva mis problemas de vida. Jesucristo dice, ¿y ustedes en quién confían? ¿En el César o en mí? Pero el César no solo representaba el poder político. El César representaba también el poder religioso. Porque para los romanos, César era Dios. Óigame bien, para los romanos, su emperador era Dios. Le construían templos a César. Y esa ciudad, en honor al César, tenía su confianza en lo político y en un poder religioso que les hacía sentir cómodos. Si tengo algo que necesito, yo le oro a César, Él me va a ayudar. Y ¿sabes qué? Sigo viendo la misma realidad en todo el mundo hoy en día. La gente sigue buscando una respuesta en la religión. La gente sigue yendo a iglesias para ver si en una iglesia, te adelanto algo, no hay una sola iglesia católica, evangélica, independiente. Ninguna iglesia salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Me congrego en una iglesia, soy parte de una iglesia porque responde a una realidad y una necesidad que tengo. Pero en cuanto a mi necesidad última se llama Jesucristo. Y ahora, hoy en día, todavía hay gente que ya, no, la iglesia no, ya yo superé esa etapa. Ahora yo soy una persona muy espiritual. Yo voy al yoga y me siento y medito y dejo mi mente en blanco para que yo tenga paz. La única paz verdadera se llama Jesucristo. La única respuesta verdadera se llama Jesucristo. Pero la gente está tan necesitada, tiene tanta sed, que se conforma con tomar agua sucia en lugar de ir a la fuente verdadera. Y óigame bien, y a veces la culpa es de nosotros mismos. Porque nosotros que hemos tomado el agua pura y verdadera, a veces no la compartimos con el otro que está sediento y dejamos que trate de buscar respuestas para su vida en el poder político y religioso, que nunca le va a dar respuestas. El contexto no ha cambiado. Por eso cuando Jesús les pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vemos las respuestas que dan. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista había sido decapitado. Pero algunos pensaban que tal vez había sido una fábula y que en realidad este era como un segundo Juan el Bautista. Otros dice Elías, porque Elías fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. Y los judíos sabían y confiaban que él era la última profecía del Antiguo Testamento. Elías iba a volver y decían, tal vez este es el cumplimiento de la profecía. Otros dicen Jeremías. Tal vez pensando en la pasión que usaba Jesús para predicar, la que tenía Jeremías, el profeta llorón, el profeta que lloró por Jerusalén, como Jesús también llegó a llorar por Jerusalén. Y dice, y otros, o algunos de los profetas, porque ellos sabían que Moisés en Deuteronomio había dado las características que tenían que tener los profetas, y este tenía esas características. Aún más, ellos sabían que Moisés en Deuteronomio había hablado no solo de los profetas, sino de un profeta, y tal vez este era ese un profeta. Óigame bien, todas las respuestas suenan bonitas, todas las respuestas suenan espirituales, todas las respuestas suenan hasta bíblicas,
pero todas están equivocadas. Porque este no era Jesucristo. Y sigo viendo ese contexto hoy en día, donde aún dentro del cristianismo, cada quien quiere acercarse a Dios en sus términos y no en los términos de Dios. Yo creo que Dios es amor, por eso yo creo que Dios no castiga, porque Dios es amor, y se les olvida que Dios también es justicia. Usted se encuentra a alguien, y voy a decir esto con respeto, pero usted se encuentra a alguien y dice, ¿usted es cristiano? Sí, claro, yo soy mormón. Pero ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Por supuesto que creo que Jesucristo es Dios. Usted está listo a decir, hermano, cuidado que ni a primo llega. Porque cuando un mormón quiere decir que él cree que Jesucristo es Dios, él no está diciendo lo mismo que nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Él cree que Jesucristo es Dios porque Jesucristo era un hombre que nació, que se fue perfeccionando y siguió ciertos ritos ocultos al punto de que llegó a ser perfecto, llegó a ser declarado Dios y ahora Él es Dios sobre un planeta como Dios es Dios sobre este planeta. Y que si usted sigue esos mismos ritos y se hace de su religión y sigue ciertos ritos secretos que a nadie le van a compartir porque solo ciertos iniciados pueden cumplirlas en los templos especiales que ellos tienen, usted también puede llegar a ser Dios como Jesucristo es Dios. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, eso no es lo que enseña la Biblia. Dios solo hay uno, que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo no voy a llegar a ser Dios. Esa es una creencia de alguna religión que se autodenomina cristiana o conceptos de la nueva era, pero no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven la confusión que hay? Cada quien quiere poner sus términos de quién es Jesucristo, y quien pone los términos de quién es Jesucristo es este libro que tengo aquí. Jesucristo mismo estableció quién es Él. El contexto no ha cambiado, hermanos. Dios los ha puesto aquí en este lugar, y no estoy hablando nada más de este vecindario, estoy hablando del Salvador y del mundo en general. Puso Auditorio Cristiano en un contexto de gente que está con un vacío espiritual, tratando de llenarlo con poder político, poder religioso, que está en un caos religioso, que oye que hay iglesias por todo lado y cada una predica a su manera y andan buscando una respuesta. Asegúrense que el Auditorio Cristiano no da la respuesta del auditorio, da la respuesta de la palabra. Y yo sé que esta es la línea de esta iglesia. Si no, no hubiera aceptado la invitación de venir a predicar acá. Ahora, no solo veo el contexto en que nace la iglesia, sino que también este pasaje lo que me va a decir es que la iglesia de Jesucristo fue creada sobre una convicción. Uno de los problemas que yo veo del mundo evangélico hoy en día, voy a ser crítico en esto, y ya espero que al final no diga, hermano, vino a tirar piedras. Yo no vine a tirar ninguna piedra. Es un problema que veo en el mundo evangélico en cualquier país de los que Dios me ha permitido ir. Cada vez hay menos gente de convicciones. La palabra doctrina en la iglesia se volvió mala palabra. Ahora queremos predicaciones suavecitas, cómodas, que nos motiven a sentirnos mejor, pero no me metan muchas cosas de que tenemos que tener. Yo no quiero ser fanático. Para un momento. No tiene sentido un cristianismo sin convicciones. Y no tiene sentido una iglesia sin convicciones bíblicas. Esto lo veo en la declaración que sigue adelante. ¿Sobre qué está basada la iglesia? Ya no solo en el contexto, sino en la convicción. Y noten lo que dice el pasaje. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, ya me dijeron lo que dice la gente. Ahora viene la confrontación. ¿Y tú? ¿Para ti quién soy yo? Ahora sí no me voy a andar con vueltas. Hermano, aquí no le pregunto a El Salvador. Aquí no le pregunto a San Salvador. Aquí ni siquiera le pregunto a la iglesia Auditorio Cristiano Jesucristo es el Señor. Te pregunto a ti personalmente. ¿Quién es Jesucristo para ti? Para ti. ¿Quién es Jesucristo? Y noten, Jesús les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro dice, Pedro siempre tenía que decir algo. Miren, no conozco una iglesia donde no haya por lo menos un Pedro. No me digan nombres, ustedes sabrán quién es el Pedro de esta iglesia. Pero Pedro era de los que no pensaba lo que decía lo que pensaba. Pedro era la política de que era mejor pedir perdón que pedir permiso.
Él siempre tenía que decir algo. Dicen por ahí que Pedro era como un calcetín. Cada vez que abría la boca era para meter la pata. Siempre Pedro tenía unas salidas. Y la única vez que Pedro dice algo profundo, espiritual, eterno, Jesús le dice, y no fuiste tú, fue mi Padre que te lo reveló. Pobre Pedro, no había manera de quedar bien. Pero es que lo que Pedro va a declarar aquí, óigame hermano lo que voy a decir en este momento. La declaración que Pedro hace, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, resume toda la doctrina del cristianismo. Oiga lo que estoy declarando. En una sola oración, en dos frases conjuntas, Pedro va a resumir el carácter y la obra de Jesucristo, quién es y qué ha hecho, su naturaleza y su actuar, en una sola declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga estas convicciones que Dios pide cuando alguien te pregunte, ¿y por qué tú crees en Cristo? Y Jesús dice, mira lo que dijo Pedro. Pedro primero dijo, tú eres el Cristo. No dice tú eres un Cristo, tú eres el Cristo. Esto tiene que ver con la obra de Él. ¿Por qué lo declara el Cristo? Cristo es una palabra que nosotros la tenemos transliterada del griego, la usamos en español, pero es una palabra que viene directamente del término griego, Christos, y entonces dice tú eres el Cristo, pero esta palabra Cristo, que es la palabra del griego, es la misma palabra que tradujeron del griego de la palabra Mesías, que es la palabra Mesías, perdón, lo que te ahí, la palabra Mesías, que es la palabra que viene del hebreo, y es la misma palabra que traducida al español es la palabra ungido. Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra. En tres idiomas diferentes es la misma palabra. Ahora nosotros tenemos las tres en español porque la del griego y la del hebreo las transliteramos al español y las usamos como palabras en español. Pero cuando la Biblia dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Hay gente que piensa que Cristo es parte del nombre de Él. Él se llamaba Jesús. Cristo era su título. Él no era Jesucristo. Él era Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías. Jesús, el ungido. Eso es lo que Pedro declara aquí. Cuando Pedro dice esto, lo que le está diciendo es, Señor, tú eres el único que puede cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Tú eres el único que puede dar salvación a la humanidad. Señor, fuera de ti no hay salvación para nadie. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el que Dios escogió para salvar a la humanidad. Esta fue la convicción de Pedro. ¿Esa es tu convicción? Este concepto de Cristo está unido a la segunda parte, porque Pedro entonces ahora le declara no solo tú eres el Cristo, Pedro le va a decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que Pedro está declarando ahí es, no solo tú eres este Mesías hecho carne, tú eres Dios mismo. Tú eres Dios. Y me dirás, ahí no dice tú eres Dios, ahí dice tú eres el Hijo. Note, tú eres el Hijo de Dios. Y usted me dirá, un momento, yo también soy hijo de Dios. No estamos hablando de lo mismo. Yo soy un hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios con minúscula. Él es hijo de Dios con mayúscula. Yo soy hijo de Dios por adopción. Él es hijo de Dios por naturaleza. Él es Dios. Y el que no diga que Jesucristo es Dios, dice la Biblia, sea anatema, sea maldito, es rechazado por Dios. No me venga diciendo que usted es cristiano si usted niega que Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Tienes esa convicción? Porque es sobre esta convicción, sobre lo que Jesús va a seguir desarrollando a su iglesia a través de 2000 años. Fuera de esta convicción,
El auditorio cristiano no tiene Quo Vadis, no hay hacia dónde ir si no venimos de esta convicción y la mantenemos, que predicamos que Jesucristo, que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración vive, se sostiene y se desarrolla esta iglesia. ¿Crees eso? Nosotros hemos ido cambiando a través del tiempo, lastimosamente, algunas convicciones. Aquí voy a animarme a decir mi propia herejía. Ok, Germán, de hoy en 15 te toca corregir lo que yo diga, ¿está bien? Pero es una convicción personal que tengo a la luz de la Biblia. Hemos convertido un evangelio de Jesucristo minimizando a Jesucristo. Y predicamos ya, las iglesias predican un evangelio, dirían hoy en día, light. O ya como hay Coca-Cola cero, o ya evangelio cero. Es un evangelio que enfoca los beneficios del evangelio. Ven a Jesucristo, tienes problemas, ven a Jesucristo, tienes una necesidad, ven a Jesucristo, quieres ir al cielo, ven a Jesucristo. Por supuesto que yo creo todo eso está en Jesucristo, pero ese no es el evangelio que yo veo en la Biblia. Eso es una consecuencia del evangelio. Voy a decirles algo más, aquí es donde no le pido que esté de acuerdo conmigo. Si usted no está de acuerdo conmigo, no se preocupe, usted tiene derecho a estar equivocado. Pero es lo que yo veo en la Biblia. Yo he escuchado a predicadores, a quienes respeto mucho, decir desde el púlpito, y en algún momento yo hasta lo repetí porque lo he oído muchas veces, hasta que estudiando la Biblia llegué a una conclusión contraria, que llegan y dicen, tal vez Jesucristo ya es tu Salvador, pero es tiempo de que lo hagas tu Señor. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. El evangelio de la Biblia es el evangelio del señorío de Jesucristo. Él es el Señor. Yo no vengo a Jesús para que sea mi Salvador y un día que sea mi Señor. Yo vengo a Jesús y lo declaro mi Señor. Y como consecuencia de ello, Él es mi Salvador. Las cosas van al revés. Vamos. Ahí se levanta Pedro en los primeros capítulos de Hechos y que dice, este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Salvador y Cristo. No, señores, lo ha hecho Señor y Cristo. Pablo dice a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, no, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo le dice a los filipenses que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Salvador. No, que Jesús es el Señor. El evangelio de la Biblia es el evangelio del señorío de Cristo. El evangelio es que tú estás, si no estás en Cristo, solo hay dos reinos, solo hay dos reinos. Si hoy nos estás visitando, nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, te voy a decir esto, a la luz de la Biblia tú estás bajo el reino de Satanás o bajo el reino de Jesucristo. No hay reinos intermedios. El que no está bajo el reino de Jesucristo está bajo el reino de Satanás. ¿Y en qué consiste la salvación? En que yo renuncio al reino de las tinieblas porque he sido llamado al reino de su luz admirable, dice Pedro. Yo he pasado de rechazar el reino de las tinieblas y decir, Señor, yo te declaro mi Rey, mi Señor, te entrego mi vida. Y a raíz de eso Él dice, yo te tomo, te limpio y te salvo. Y entonces entiendo que la salvación es más bien un resultado de haber aceptado el señorío de Cristo sobre mí, lo cual significa que no hay un tiempo futuro en mi vida. Desde que yo vine a Cristo, yo le pertenezco a Él, soy su esclavo. Mi tiempo es de Él, mi dinero es de Él, mi familia es de Él, mi trabajo es de Él, mis posesiones son de Él, mis dones son de Él, mi servicio en la iglesia es de Él, porque el señorío de Jesucristo está desde el momento que yo vine a Jesucristo. Yo soy de Él, Él puede hacer conmigo lo que quiera. ¿Ven la diferencia en la predicación del Evangelio? Aquí cuando Pedro declara esto, está hablando de un Jesucristo que no solo es el Mesías que salva, Él es Dios mismo con todo su señorío. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu convicción? Y es aquí donde entonces vemos que además del contexto y la convicción, encuentro un elemento más. Encuentro que el Evangelio de Jesucristo, que la Iglesia de Jesucristo fue creada para un compromiso. Porque viendo la necesidad y la realidad de mi contexto, en la convicción que yo tengo de quién es Jesús para mí, no puede quedarse en teoría.
tiene que ir a la práctica diaria. Cuando una iglesia entiende esto, es una iglesia que tiene un compromiso fuerte. Y es un compromiso en dos líneas. Miren que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice, yo te digo, tú eres Pedro. Jesús aquí está jugando con la palabra Pedro, que significa piedra, y después usa la palabra roca. Y yo sé que hay toda una línea religiosa que dice que la iglesia está basada en Pedro, que es la declaración de Jesús. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Pero el mismo Pedro va a declarar que la piedra angular, la que sostiene toda la estructura es Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a decir que la iglesia está basada sobre un fundamento y que ese fundamento es Cristo. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que Jesús le está diciendo es, Pedro, ¿cuál es la roca sobre la que se edificaría la iglesia? Y noten, esta es la primera vez que Jesús usa la palabra iglesia. Lo usará después en el capítulo 18 de Mateo. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esa roca, Pedro, sobre la declaración que acabas de dar, esa es la roca sobre la que está basada la iglesia. Sobre quién soy yo y lo que hago yo. Sobre mi naturaleza y mi obra, sobre mí, tanto lo que soy como lo que yo he hecho, porque yo soy el Mesías y porque yo soy el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. ¿Sabes sobre qué está edificada la iglesia, auditorio cristiano? Sobre Jesucristo y sobre nadie más. Por eso Él deja claro, edificaré mi iglesia. A Germán lo quiero montones, pero esta no es la iglesia de Germán. Y yo sé que lo tiene bien claro. Ni es la iglesia de los ancianos, ni es la iglesia de la misión centroamericana. Esta iglesia solo tiene un dueño, se llama Jesucristo. Y aún el liderazgo de esta iglesia está de rodillas ante su Señor, diciendo, ¿qué quieres que hagamos? Porque tú eres el que reina en esta iglesia, porque sobre ti está fundada la iglesia. La iglesia que pierde de vista eso, pierde de vista la realidad que tiene. Su convicción sobre la que está basada y su compromiso es con Jesucristo. Mi primer compromiso es con el Señor. Pero me encanta algo más. ¿Notan que dice edificaré mi iglesia? No dice intentaré edificar mi iglesia. Jesús usa un verbo en indicativo futuro. ¿Qué implica un verbo en indicativo futuro? Que Jesús lo da por un hecho. ¡Qué impresionante! Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y no hay poder político, económico, religioso que detenga mi proyecto. Y la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida. Muchos pastores y líderes han sido asesinados. Muchos misioneros han sido asesinados. La Biblia ha sido literalmente quemada en decenas de países a través de la historia. ¿Y sabes qué? La iglesia de Jesucristo sigue adelante. Porque no está basada en hombres. Porque los hombres pasamos. ¿Alguno me puede decir el nombre del primer anciano que hubo en esta iglesia? ¿Yo qué voy a saber? Pero sí les puedo decir el nombre de quien fundó la iglesia. Porque Él sigue vivo y es eterno, se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, edificaré mi iglesia. Y esta iglesia, esta iglesia ha aguantado guerra civil, esta iglesia ha aguantado terremotos, esta iglesia ha aguantado pandemia y aguantará lo que sea necesario en el futuro por una razón, no porque es una buena iglesia, es porque es la iglesia de Jesucristo y Él dijo, yo la edificaré y nadie me va a detener. Al punto que hace esta declaración, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, yo soy ratón de iglesia. Yo crecí en la iglesia. Mi mamá me llevaba a la iglesia antes de que yo naciera. Así que imagínense la cantidad de predicaciones que habré oído y dado en mi vida. Y yo este pasaje varias veces oí predicadores, lindísimo. Hermanos, óiganme. Yo escuchaba donde explicaban la iglesia y dice que aún el infierno puede estar golpeando y golpeando y golpeando. El infierno golpeando a la iglesia y la iglesia no va a caer. Amén, hermanos. No digan amén porque no es lo que dice. Les dije que fue lo que yo oí.
Pero vea lo que dice el pasaje. El pasaje dice lo contrario. Es el infierno el que no aguanta los golpes de la iglesia. Son las puertas del Hades las que no pueden prevalecer. Es la iglesia la que golpea el infierno, no el infierno a la iglesia. Que nosotros estamos con el victorioso, que nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Que cada vez que yo declaro que Jesucristo es el Señor, que cada vez que yo comparto el evangelio con una persona, que cada vez que alguien viene a Jesucristo, un golpe más se lleva el infierno y no podrá prevalecer. Es la iglesia la victoriosa. Deje de andar caminando como si todo fuera malo en la vida. No, camina sabiendo que le perteneces al Rey y a un reino que ya ha vencido y aún el enemigo ya está derrotado. ¿Esa es tu convicción? Porque eso entonces me lleva a un compromiso, y con esto voy cerrando hoy. Dice además: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hoy no me voy a meter con lo de desatar y desatar, no se lo dijo solo a Pedro, más adelante va a repetir exactamente el mismo concepto a todo el grupo de apóstoles, y por ende es también para la iglesia. Es un término rabínico que estoy seguro que su pastor se los va a explicar en algún momento futuro. Hoy no tengo tiempo para meterme en todo ese significado. Hoy quiero enfatizar la primera parte. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuéntenme, hermanos. Aquí en El Salvador también, cuando se cuenta un chiste aquello de y se murió fulano de tal y fue al cielo, tocó la puerta. ¿Quién le abre la puerta en los chistes? Pedro. ¿Y qué tiene Pedro en la mano? Las llaves. Uy, Pedro es el que abre la puerta del cielo. No. La puerta del cielo se llama Jesucristo y está abierta desde hace más de 2000 años. En la cruz del Calvario, ahí la llave entró, abrió y nunca más se volvió a cerrar. El que venga a Jesucristo viene al Padre. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? Aquí voy a sacar lo que quiso decir y qué enseñanza puedo sacar para nosotros hoy. Lo que quiso decir es que Jesús le está dando una profecía personal a Pedro. Es a Pedro que le dice, tal vez como un premio: Pedro, hoy no metiste la pata. Pedro, estoy sorprendido. Mi padre te lo sopló. Sí, te lo sopló mi padre, pero por lo menos dijiste algo correcto. Así que un premio, Pedro. A ti, por encima del resto, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Note que dice del reino de los cielos, no dice las llaves del cielo. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Día de Pentecostés, ya Jesús resucitó, ya Jesús se fue, 40 días después, están reunidos en el aposento alto, desciende el Espíritu Santo, se reúne una multitud. ¿Quién se levanta y predica ese día? Pedro. Y se convierten miles. Y Dios usó a Pedro para abrir el reino de los cielos a los judíos. Tiempo después le llega la noticia que los samaritanos, los odiados samaritanos, se están convirtiendo. No puede ser que esos se estén convirtiendo. Mandemos a Pedro. ¿Sabes qué? Pedro fue y Pedro confirmó y fue el apóstol que llegó a decir: señores, es cierto, el reino de los cielos también es los samaritanos. Y Dios usó a Pedro para abrir el reino de los cielos a los samaritanos. Y un día estaba Pedro en la casa a la hora del almuerzo. Tenía hambre como algunos que están aquí esperando la hora del almuerzo. Y ahí estaba esperando y de un momento a otro tuvo una visión. ¿Se acuerdan de esa visión? Baja un lienzo, un mantel, una manta, baja delante de Pedro. Y tiene todo tipo de alimentos, pero incluía cerdo, allá en unos chicharrones, incluía camarones, camarones al ajillo probablemente, y incluía un montón de cosas que para un judío eso era prohibido por la ley, eso era pecado, eso era inmundo. Y donde pone, saca Pedro todo su judaísmo y dice, para quedar bien con Dios: no, yo no como cosas inmundas. ¿Y qué le dice Dios? Mata y come, no llames inmundo lo que yo he creado. Por eso yo a los chicharrones no los llamo inmundo, hermanos, ni a los camarones. Yo me guío por la Biblia. Y el lienzo se va y vuelve por segunda vez. Misma escena, mata y come. No, yo no como cosas inmundo. No llames inmundo lo que yo he creado. Se va por tercera vez. ¿Sabe por qué 3 veces? Porque en la mentalidad hebrea 3 veces significa plenitud. El número 3, algunos dicen que el número 3 y el número 7 son números de perfección. No, son números de plenitud. Era la manera de enfatizar algo para los judíos.
Si usted quería decir, cuando usted conoce a alguien muy chistoso, la persona más chistosa que usted ha conocido, usted va y dice, uy, no hombre, fíjate que Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Acá, que Ricardo es, ¿cómo dirían que es muy chistoso? Que Ricardo es chistoso, chistoso, chistoso. Era la manera, cuando decías 3 veces algo, estás diciendo lo más. ¿Sabes por qué porque Dios le manda 3 veces? Para decirle en su mentalidad judía, no te equivocaste la primera ni la segunda, te lo estoy confirmando. Totalmente es cierto, no llames inmundo lo que yo he creado. Ahora, la historia se hubiera quedado ahí, nada más para darnos permiso a nosotros de poder comer pupusas revueltas, y no solo de queso y de frijol. Pero Pedro entendió que no estaba hablando de comida. Porque apenas había terminado, tocan la puerta de la casa. Y quien estaba ahí era el enviado de un centurión romano. Un romano, un impío, un gentil, un inmundo para los judíos. Que le dice, mi Señor dice que vayas a su casa porque él quiere conocer de Jesús. Pedro, media hora antes, le tiraba la puerta en la cara y le decía, yo entrar a la casa de un gentil inmundo, ni loco. Pero Pedro acababa de aprender algo, no llames inmundo lo que yo he creado. Y Pedro dice, ahora entiendo, Señor, los gentiles no son inmundos. El reino de los cielos también es para ellos. Y Pedro se va a la casa de Cornelio, y Pedro predica el evangelio en la casa de Cornelio, y se convierte en Cornelio y toda su familia. Y ¿saben qué? Se cumplió la profecía de Jesús. Dios usó a Pedro para abrir el reino de los cielos a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Fue Pedro, Dios le dio el privilegio a Pedro de ser el que abriera el reino de los cielos a esas diferentes naciones. Pero ¿sabes qué? Tú también tienes las llaves del reino de los cielos. Tú también tienes en tu mano las llaves del reino de los cielos para tu vecino, para el tendero de la esquina, para la muchacha que te hace la limpieza, para tus papás que todavía no conocen de Jesucristo, para tus compañeros en la escuela y en el colegio y en la universidad, para tu profesor, tu profesora, para un mundo que está necesitado. Tú tienes la palabra para decirles que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que en Él hay redención, que en Él hay salvación y que pueden pasar de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y tú tienes las llaves para hacerlo hoy mismo. Dios le entregó al auditorio cristiano no solo un reto, sino unas llaves. ¿Hacia dónde quieren ir? Volvamos al pasado y veamos lo que Dios esperaba de nosotros. Siguen siendo las mismas llaves para la iglesia hoy. ¿Qué hemos visto hoy? Quiz es, iglesia. ¿Quién eres, iglesia? Antes de pensar hacia dónde vas, ¿de dónde vienes? Y entonces hemos visto que somos la iglesia de Jesucristo. Por encima de todo, somos la iglesia de Jesucristo. Creada en un contexto de lucha, de convicción, un contexto de necesidad, pero también creada bajo una convicción y también con un compromiso. Este mensaje es para toda la iglesia del auditorio cristiano. Pero eso no me basta. Este mensaje era para ti. Para ti. Tú mismo en tu trabajo ves el contexto. Tú mismo en tu vecindario ves el contexto. Tú mismo eres consciente de la necesidad. ¿Qué estás haciendo cada día por responder a esa necesidad? Ese mensaje es para ti. ¿Cuáles son tus convicciones personales en cuanto a Jesucristo? ¿Es alguien en que crees, pero no tienes una comunión diaria, viva, íntima, real con Él? Este mensaje es para ti. ¿Cuál es tu compromiso? Porque no solo tienes un compromiso con el Señor de la iglesia, tienes un compromiso con la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu parte aquí en esta iglesia? ¿A qué ministerio te vas a conectar hoy para decir, yo no solo quiero venir el domingo y sentarme, yo quiero hacer mi parte en el reino de Dios a través de esta iglesia?
porque Dios te llamó a usar las llaves de acuerdo a los dones que te ha dado. Me dices que no tienes el don de evangelismo, tienes dones, punto. Busca cuáles y ejércelo en el contexto de esta iglesia, porque para eso somos iglesia. Antes de pensar qué vamos a hacer, revisemos de dónde venimos, quiénes somos, y sobre esa base hagamos los cambios de hacia dónde vamos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia, oro por el auditorio. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por 45 años de fidelidad tuya, mostrada de tantas maneras preciosas, aún en momentos difíciles para la iglesia. Pero, Padre, en este momento oro por quienes están escuchando y han oído tu predicación, tu palabra. Querido hermano, no voy a alargar este momento, pero yo quiero que usted piense, ¿habrá algo del mensaje de hoy que era para usted? Donde usted tiene que volver y revisar, ¿no eres sensible a la necesidad de los demás? ¿No ves el contexto que hay? Cierra los ojos a la necesidad del mundo. ¿Cuáles son tus convicciones cristianas? Sí, aceptaste a Cristo hace años, pero en ese momento, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Eres muy fiel viniendo los domingos. ¿Y cuál es tu compromiso de lunes a domingo? ¿En qué estás sirviéndole a Dios y sirviendo a la iglesia? ¿Tienes llaves en tus manos? ¿En qué la estás usando? Y si el mensaje era para ti esta mañana, habla con Dios y dile: Señor, necesito hacer un cambio. Y si necesitas inclusive hablar, mira, pide una cita con uno de los pastores, con uno de los ancianos, con una de las esposas. Busca a alguien, alguno de los que sirven aquí en la iglesia, y dile: necesito ayuda, quiero hacer un cambio en mi vida. Es tiempo de que vuelvas a pensar quién eres tú, y eso te ayudará a avanzar donde Dios quiere que avances. Padre, que así sea, Padre Santo, que así sea.